Es Mateo 18, del 23 al 25. Les repito, recuerden dejar siempre su separador en esta cita. Es la cita base. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. La parábola que vamos a estudiar el día de hoy es conocida como la del siervo malvado, siervo despiadado o el siervo sin entrañas. Esta parábola la encontramos únicamente aquí en el Evangelio de Mateo. Vamos a darle lectura. Dice la Biblia: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, de aquí toma el nombre de la parábola, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagasen todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Cierre sus ojos, quiero que oremos. Cierre sus ojos, hacemos tres. Padre maravilloso, te damos gracias. Una vez más nos das la oportunidad de escudriñar tu palabra. Esta palabra, ya lo hemos entendido, es espiritual y se discierne solamente espiritualmente. Por eso te diste la tarea de, cuando nacimos de nuevo, darnos la mente de Cristo para poder entender esta palabra. Y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que baje hasta nuestro corazón, que del oído baje al corazón y la podamos llevar por obra, Señor. No por una imposición, no por un mandamiento, no porque tenemos que, sino porque es tan efectiva y tan eficaz que queramos verdaderamente hacerlo. Que tú pongas el querer como el hacer por tu perfecta voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta parábola, la que estamos estudiando el día de hoy, llamada el siervo malvado, tiene una enseñanza muy clara. Le he dicho las últimas semanas, 15 semanas llevamos estudiando parábolas, y le dije que cada parábola tiene una enseñanza al menos clara de parte de Jesús, al menos las parábolas de Jesús que estamos estudiando. La parábola del día de hoy, su enseñanza central es clarísima, pero al igual que las anteriores, no deja de ser importante, ni mucho menos poderosa, y es la necesidad de perdonar. La parábola que hoy vemos nos muestra nuestra tendencia de esperar que los demás vengan a nosotros a pedir perdón. Vivimos en una sociedad que se alimenta el resentimiento, la venganza y el odio hacia quienes nos hacen daño. Los niños aprenden lo que ven en películas, telenovelas o música que escuchan, pero el mensaje que más impacto hace en sus vidas proviene de lo que aprenden y ven en sus propias familias. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué estamos enseñando a nuestra familia? ¿Qué estamos enseñando a nuestra casa? Porque el mundo, por medio de películas, de música, los llamados narcocorridos, hoy en día está tremendo, donde hablan de venganza, de que si pasa algo, de que yo voy a ser mejor y que te voy a balacear y cosas así. Películas donde vemos que toma venganza y entonces es muy engrandecido y dicen: ay, este sí fue muy bueno.
pero sobre todo, ¿qué enseñamos nosotros en casa como papás? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? Que no vamos a pedir perdón, que si a mí me hacen algo me tienes que venir a pedir perdón. Ese es el ejemplo que les damos a nuestros hijos. Papá, quiero que pongas mucha atención en esto que te voy a decir. Debemos de tener mucho cuidado con nuestro comportamiento en casa. Es muy importante, porque muchos jóvenes lo primero que toman como pretexto es: ya ves, y dices que vas a la iglesia, y eso que ya estás haciendo, y eso que vas al discipulado, y ve cómo me tratas, y ve lo que me dices, y ve lo que... Ten cuidado, no te sulfures, no explotes. Explícale bien cómo está la situación. Dile: ¿sabes qué? Estoy aprendiendo. Si no te dejo, si te castigo, si te digo es esto, por esto, por esto, por esto, con mucha calma, porque de ahí se agarran los hijos para decir: cuando sea grande, yo no quiero ser cristiano. Tengamos mucho cuidado con esa situación, papás, con lo que enseñamos en nuestra casa a nuestros hijos. Una parte fundamental de la vida cristiana es saber perdonar y apreciar el perdón que recibimos de otros. La enseñanza de esta parábola nos muestra, como cristianos, cómo perdonar a otros, sea cual sea la situación. El perdón que Dios, nuestro Padre, nos da es producto de su amor y su misericordia. Todo el contexto de esta parábola empieza en Mateo 18:1. Vamos a leer Mateo 18:1 y como lo hemos venido haciendo, vamos a ver el contexto de toda nuestra enseñanza. Gracias. Es que sin coca la opción es poca, decía, ¿verdad? No, es que ya estaba desmayando. Ahora sí, Mateo 18:1. El contexto de esta parábola empieza aquí. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Cuando sus discípulos se dejaron llevar por la arrogancia, después de todo el capítulo, entonces Jesús los compara con un niño. Ojo, en cuanto a inocencia y a humildad. Porque no diga: ya ven, yo por eso no crezco en el Evangelio, porque pues dice la Biblia que tengo que ser como un niño. No. Hace tiempo fuimos a Acapulco, no esta vez, la vez pasada, para que veamos cómo son de inocentes los niños. Me acuerdo que Fernandito, ¿se acuerdan que el último servicio que tuvimos, vaya, fue en un salón prestado y todo, rentado por la iglesia de allá, y tenían una alberca, pero eso no la rentaron? Y me acuerdo que fue y me dijo: pastor, ¿nos podemos meter a la alberca? Le dije: no, mijo, es que esa no la rentaron. ¿Y la podemos rentar? Le digo: pues si quieres, pero si sale cara. ¿Cómo cuánto sale? Y yo: sale en un ojo de la cara, mijo. Pues hágale el mío. Bien tierno, de verdad, de verdad. Así debemos de ser en el Evangelio, inocentes, ¿sale? No, para que no digan, eso demostró inocencia en su más grande expresión, porque decía: pues agarra al cabo tengo dos, y me hacía así, lindura, de verdad. No, obviamente no se podía, no la rentaron. ¿A qué voy con todo esto? Cuando los discípulos se dejaron llevar por su arrogancia, ¿quién es el mayor? Ellos iban a preguntarle para que les dijera: ¿verdad que yo, Señor? Porque yo soy Juan, yo soy Pedro, ¿verdad que a mí me vas a poner allá arriba? Ellos se dejan llevar por la arrogancia y Jesús les dice: tienes que ser como un niño, tienes que ser inocente, tienes que ser humilde. De ahí les cuenta la parábola de la oveja perdida. Esa ya la vimos y en ella aprendimos el amor incondicional de Dios explicado y en acción. ¿Se acuerdan? Hace como 3 semanas, ya no nos vamos a detener ahí. En este contexto en Mateo mete la parábola de la oveja perdida ahí. De esta parábola salta una enseñanza que se ha malinterpretado últimamente, que es la disciplina en la iglesia. Vamos a leer Mateo 18, 15 al 22 y vamos a entender ahora sí qué es lo que pasa. Mateo 18, del 15 al 22. Dice la Biblia: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en la boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos,
Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto te digo, hasta el 22, de cierto te digo que todo lo que ates en la tierra, ahorita vamos a entender ese término, será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez te digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Ahorita también vamos a entender esto. Por mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Antes de entrar a la parábola que nos toca estudiar el día de hoy, Jesús revela una gran verdad a nuestras vidas, y es que en la iglesia también hay inconvenientes. A ver si se alcanza a ver. En la iglesia de Cristo, póngame mucha atención y tire ese mito de su cabeza. En la iglesia también hay problemas. En la iglesia también muchas veces hay inconvenientes. Venimos con la idea de que aquí debe de ser perfecto, de que aquí todos se llevan bien, de que aquí el pastor es bien buena gente y los hermanos todos me saludan bien y nunca va a pasar nada. Y si yo dejo mi celular aquí, mi dinero aquí, no se va a perder porque estamos en la iglesia. Eso no es cierto. Si pensamos que por venir a la iglesia, que por llegar al discipulado en las mañanas, que por llamarnos cristianos, ya no va a haber problemas entre nosotros, que todo va a ser color de rosa, que nunca nadie me va a ofender ni por equivocación, nos vamos a llevar una decepción muy grande. Por eso mucha gente se va de la iglesia decepcionada, porque dice: no, yo esperaba otra cosa, el pastor ni me saludó. Se me acercan como 10 al final, y hay veces que cuando veo ya se fueron, hay veces que no puedo saludar a todos, pero como el pastor no me saludó, me voy. Pretextos nada más. O hay veces que realmente sí pasa, que realmente sí, pastores, quiero creer que yo no, bueno, doy gracias a Dios porque nunca ha sido mi corazón, que sí realmente te ven y hacen: sí pasa. ¿Cómo si es el pastor, debería de hacer? No importa, pasan esas cosas. Vaya a Hechos 15, 35 al 39, por favor. Acuérdese, deje su separador aquí. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque esto es lo que da pie a la parábola del día de hoy. Por eso sale esta parábola del perdón. Porque Pedro empieza a hablar con Jesús, empieza a hablar del perdón, de la manera de perdonar y de arreglar y de la disciplina en la iglesia. Hechos 15 de 35 al 39. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con muchos otros. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pamfilia. Si usted lee los primeros capítulos del libro de Hechos es del 11 más o menos, Marcos se aparta, empieza a extrañar su casa y dice: no, yo me regreso para casita. Por eso Pablo dice: no hay que llevarlo. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Vemos que realmente, aún entre el mismo apóstol Pablo y Bernabé, hubo desacuerdo, pero no se queda ahí. Vaya a Efesios 4, 31 y 32, porque no podemos tomar como pretexto esto y decir: ya ve, pastor, ¿por qué yo no me llevo bien con nadie en la iglesia? Ya ve, pastor, ¿por qué yo les digo y me trato así a mis hermanos? Eso no es un pretexto.
El mismo apóstol Pablo, después lo lee en su casa en Colosenses 3:13, hace mención de Marcos. Dice, mándamelo, él es muy útil. Y jamás habla mal de Bernabé en ninguna parte de la Escritura, pero sí nos exhorta a soportarnos en amor. Efesios 4:31 y 32 dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La forma de arreglar los inconvenientes entre los hermanos de la iglesia lo encontramos en los versículos que sigue de los labios de Jesús directamente, aquí en Mateo 18. Él dice que primero es a solas, como debemos de aclarar. La palabra que reprende, para reprender que utiliza, se traduce como redarguir, o se traduce mejor como redarguir, que es convencer las evidencias puestas a la luz. Regrese a Mateo 18, por favor. El 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende. Quiero que me ponga atención. Antes de entrar a la parábola, Jesús les empieza a decir, en la iglesia también va a haber problemas, en la iglesia también va a haber dificultades, va a haber veces que no se pongan de acuerdo como Pablo y Bernabé, va a haber veces que va a haber situaciones difíciles con gente misma de la iglesia. No pensemos que esto aquí, todo perfección, todo color de rosa, pero en la iglesia se arreglan las cosas así, les dice Jesús. Primero, ve y reprende. No significa que llegues y eches pleito. La palabra reprender significa mejor, o también se traduce redarguir, convencer con las evidencias puestas a la luz. Hermano, tenemos una situación. A lo mejor usted me malinterpretó que yo no lo quise saludar. Discúlpeme, no fue así. Eso es lo que significa reprender. No es llegar y, ¿por qué no me saludas? Si vemos la diferencia, es mucha la diferencia. La Biblia dice que lo reprenda, que reprendo Satanás por no saludarle. Me ande reprendiendo al diablo. Si te escucha, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Jesús sigue con el tema del amor incondicional, como en la parábola del hijo pródigo. Después de no arreglar los inconvenientes, dice Jesús, el siguiente paso es hablarlo con 2 o 3 testigos. Es como si Jesús dijera, si el pecador se niega a arrepentirse y a reconocer, no te des por vencido de inmediato. Por amor, sigue intentándolo, porque pasa muchas veces que dice, hermano, perdóneme. No, es que, bueno, yo lo intenté. De verdad hay amor incondicional de Dios en tu vida, entonces dices, no puedo dejar esto así. Hermanos de testimonio, obviamente, no vayas a decir, hermano, ¿dónde está Fernandito? Y no porque tenga algo de mal, pero es un niño, como les decía. ¿Sabes qué, hermanos de testimonio? Vamos a arreglar la situación, vamos a platicar cómo está, por amor a mi hermano. Jesús, sabiendo cómo es su iglesia, y aún así la ama, delinea el procedimiento de la disciplina, que es ser corregidos. Un discípulo tiene 2 características. ¿Cuáles son? Enseñarle y ¿qué? Corregirle. Jesús está enseñando cómo debes de ser corregido en la iglesia. Los discípulos tenemos esa característica en nosotros, además de ser enseñables, somos corregibles. De no ser así, dice que vayamos acompañados para que conste toda palabra, para que no haya chismes. Y en el último de los casos, cuando ni a pesar de que 2 o 3 hermanos están ahí y se arreglan los inconvenientes, se debe de enterar la iglesia. Lamentablemente, muchas veces empezamos al revés. Vaya a 1 Corintios 6. Del 1 al 8. 1 Corintios 6, del 1 al 8. Jesús nos dice, la disciplina en la iglesia es así. Arréglense solos. Si no se puede, lleva a 2 o 3 personas. Si no se puede, ahora sí que la iglesia lo sepa. Si no se puede, ahorita vamos a ver lo que sigue. 1 Corintios 6, del 1 al 8.
Muchas veces lo hacemos al revés. Lo primero que hacemos es crear el pleito en grande y ya después lo queremos arreglar solos. ¿Osa alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿No saben que vamos a juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Pues tienen juicio sobre cosas de esta vida. Se ponen a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza lo digo, para avergonzarlos lo digo, porque no hay entre ustedes sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto delante de los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en ustedes que tengan pleito entre ustedes mismos, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Qué pasaba? Había dos personas en la iglesia en Corinto que tenían problemas con situaciones. Llegó a tal grado que fueron y lo demandaron en el tribunal civil. Antes de pasar con los ancianos, antes de arreglarlo ellos dos solos, antes de que vinieran 2 o 3 testigos, antes de que lo supiera la iglesia, uno de ellos dijo: no nos vamos a arreglar, no. Y se fue al juzgado a meter una demanda. El apóstol Pablo en el versículo 7 les dice: ya es una falta que tengan pleito. ¿Por qué no sufres más bien el agravio? ¿Te hizo algo? Súfrelo. Ya me quedo, me lo aguanto. ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudado? Pero ustedes cometen el agravio y defraudan, y esto a los hermanos. Muchas veces hacemos el problema, lo queremos resolver al revés. Ponga mucha atención. Y esto implica en la iglesia y en cualquier lado. Queremos primero hacer el pleito en grande, y cuando se sale de nuestro control, ahora sí, vamos a arreglarlo tú y yo. Si todo esto sucede y no lo lleve a la iglesia, tampoco, dice Jesús, tiende por gentil y publicano. Estas palabras de Jesús no indican, como muchos creen, que debemos de verlo como lo peor, como que ya ni siquiera es mi hermano, como basura que no se arrepiente, sino todo lo contrario. En las 3 parábolas de la gracia que vimos en Lucas, ya vimos 2 de ellas, salen a raíz precisamente por el amor incondicional que Jesús demostró a los publicanos. Para expresarlo debemos disfrutarlo antes, y no lo podemos disfrutar si no lo conocemos. Por eso es tan importante renovar nuestra mente con el amor incondicional. Vamos a regresar a Mateo 18. Y les dice Jesús, esta parte es muy importante, en el versículo 18: de cierto te digo que todo lo que ates en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo también. Estas palabras de Jesús no indican, como muchos creen, que debemos verlo. Son estos los versículos más sacados de contexto, tal vez, y más mal utilizados por el cristianismo en los últimos años. Con estos versículos la gente ha querido atar y desatar al diablo. ¿Sí he escuchado gente que ata y desata al diablo? Es que, pastor, la Biblia dice que atemos y desatemos. No tenemos nada que reclamarle al diablo como para andarlo atando. En palabras del pastor Miguel Núñez, él dice: mi familia, mi economía, mi salud, mi vida no están en las manos del diablo, están en las manos de Dios. Tú no tienes nada que atar, que reclamarle al enemigo. Al decir palabras como desato bendición sobre tu vida, desato salud, desato prosperidad, van en contra de la soberanía de Dios. Nosotros solamente somos criaturas. Dios es quien toma la decisión. Tú no eres quien, no somos quien para andar desatando. Desato prosperidad. Y si Dios dice, ¿vieron cómo la recibió? Desato prosperidad en tu vida. Y se para y sigue siendo pobre. Porque Dios dice que prefiero pobre pero salvo a que si te hago rico te me vas al infierno. Pero yo desaté prosperidad. Entonces estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso no hay que andar desatando y atando. Satanás, atamos con 7 nudos indestructibles al diablo y lo echamos al...
Eso dice aquí, eso dice en estos versículos. Lo atamos, decía mi hermano, ¿verdad? Mi hermano Daniel, lo atamos con una cuerda muy floja, con una cadena muy corta, porque lo atamos el domingo en la mañana, o lo atamos el domingo en la mañana, y el lunes en la tarde ya estaba haciendo de las uñas otra vez. ¿Para qué lo estábamos atando si se desata luego? En la literatura de los rabinos, atar y desatar tenía que ver con promulgar leyes de conducta. En otras palabras, declaro permitido o declaro no permitido la conducta de un miembro en la iglesia. El decir que es en el cielo y en la tierra, es decir que es con el respaldo de Dios. Y obviamente no como en consideración de lo bueno o lo malo. Para ser respaldado por Dios debe de ser basado en la palabra de Dios. ¿Qué significa atar y desatar? Ponga mucha atención. Ya se lo leí, ahora lo voy a explicar porque hay veces que no lo podemos entender así a la primera. Decir todo lo que ates y desates significa, hay disciplina en la iglesia. Y todo lo que nos pongamos de acuerdo aquí en cuanto a la disciplina viene de parte de Dios en su autoridad por medio de su palabra. Y si aquí llegamos a un acuerdo, lo atamos, declaramos que es bueno esto que estamos haciendo. Si no llegamos a un acuerdo o alguien está mal, lo desatamos, declaramos que no está bien lo que estás haciendo. Eso es atar y desatar. ¿Tiene algo que ver con atar al diablo? ¿Tiene algo que ver con desatar prosperidad y bendiciones? Por eso hay que leer la Biblia con todo su contexto. En el versículo 19 nos dice, todos nos ponemos de acuerdo. Si nos ponemos todos de acuerdo, Dios hará, dice, si dos de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Dios se verá entonces obligado a concedernos nuestros deseos siguiendo la línea de pensamiento de Jesús y el contexto en que lo dijo. Debemos entender como una oración pidiendo sabiduría para ejercer disciplina en la iglesia, porque hay veces que tomamos este versículo y decimos, aquí la Biblia dice que donde dos nos ponemos de acuerdo, Dios hace todo. Entonces vamos a orar porque Dios me mande un coche 2015. Ahora, pónganse. Y no me mandó nada, ¿verdad? ¿Qué pasa con este versículo entonces? En el contexto en el cual estamos leyendo está diciendo, oigan, hay disciplina en su iglesia, pero oren a Dios por sabiduría, y esa sabiduría que necesitan para aplicar disciplina va a llegar de parte de Dios. Nada que ver con lo que se ha dicho muchas veces, nada que ver con lo demás. Termina en Mateo, aquí mismo en el 20, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre. Esto lo hemos aplicado fuera de contexto. Si es cierto, por extensión, donde Jesús dice, estaré con ustedes todos los días del mundo, sí pasa, pero la aplicación correcta de este texto es que donde 2 o 3 estamos reunidos para aplicar corrección a un discípulo, es con el respaldo de Dios mismo. Está totalmente fuera de contexto. Vaya a 1 de Pedro 5, del 1 al 7, para que veamos cómo es la disciplina a un discípulo. Primera de Pedro 5, del 1 al 7. Dice la Biblia: ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienta la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a tu cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te exalte cuando sea tiempo.
Pedro entonces, después de todo esto que te acabo de decir, le dice una pregunta en una actitud muy espiritual a Jesús. Los rabinos en su época decían que debías de perdonar 3 veces una ofensa. Si tu hermano te ofendía, perdónalo 3 veces. Pedro llega muy espiritual y le dice, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7. Dice, los rabinos dicen 3. Le voy a demostrar a Jesús que soy bien espiritual. 7. Jesús le dice hasta 70 veces 7. Todos entendieron en esa época que cuando Jesús dijo 70 veces 7 no quiso decir 490, pero cuando llegue la 491 ya no. Lo que quiso decir fue claramente, perdona sin cesar jamás, muestra a tu hermano misericordia siempre. 70 veces 7 era una expresión para decir, ¿cuántas veces voy a perdonar a alguien? Siempre. Pero me volvió a hacer lo mismo, perdónalo. Van 2, van 3, van 490, van 580, van 700, que de hecho no creo que alguien lleve la cuenta, ¿verdad? Pero perdónalo siempre. Vamos a regresar al Mateo 18. Todo esto dio pie para que Jesús diera la enseñanza del día de hoy. Vamos llegando al clímax de ella. Jesús le cuenta una parábola de un hombre que es llamado a cuentas por un rey. Y lo primero que vemos es que todos llevamos una deuda que no podemos pagar por nosotros mismos. Cuando Pedro le pregunta, Jesús se da la tarea de reforzar su respuesta 70 veces 7 con esta parábola. En ella el siervo malo le debe al rey la suma de 10,000 talentos. Un talento es aproximadamente 35 kilos de oro. Para darnos una idea, un trabajador necesitaría 1000 semanas, casi 20 años, para ganar un solo talento. 10,000 era para los judíos más que una cantidad, la representación de algo inmenso. Jesús no estaba diciendo debe 100,000 millones de dólares. Jesús estaba diciendo tiene una deuda infinita. Tiene una deuda que no puede pagar. Todos tenemos esa misma deuda. Jesús dice una suma estratosférica para dejar bien en claro que este hombre está endeudado con el rey, que no hay modo en que pueda pagar lo que debe. Esto nos hace reflexionar sobre la magnitud de nuestra condición espiritual antes de nacer de nuevo. La deuda que teníamos a causa del pecado solamente la podíamos pagar de un modo. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Primero Jesús empieza diciéndonos, todos tenemos una deuda enorme. Todos. Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Dice Romanos 3:23. Todos. Pero yo no me porto tan mal, pero yo trato de ser bueno, pero yo le echo muchas ganas, pero es que yo... No, todos tenemos una deuda llamada pecado. Antes de nacer de nuevo, todos la tenemos. Si has nacido de nuevo, gloria a Dios porque ya ha sido pagada esta deuda. El siervo malvado pide un poco de paciencia. Espérame, Señor, y te pago. Pero él recibe misericordia. ¿Qué le dice el rey? Ya no me debes nada. El rey pensó vender su familia y a este hombre y a todas sus cosas, pero aún así no se cubriría ni siquiera una parte de la deuda. El siervo le suplica que le dé tiempo para pagar. ¿Sabe cuántos años serían necesarios para pagar 10,000 talentos? 20,000 años aproximadamente. Sin embargo, el rey le cancela su deuda por total. Eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Por eso es que él dijo, consumado es. Tetelestai es la palabra que se viene en Juan 19, luego lo busca. Cuando Jesús dijo consumado es, utilizó una sola palabra en griego, es tetelestai. Era una palabra que se utilizaba cuando una deuda se pagaba por completo y la deuda era cancelada. Los griegos tenían negocios y si acababan su negocio y decías ya no debo nada, decían tetelestai, consumado, ya no debes nada. Nosotros teníamos una deuda impagable y Cristo la pagó por nosotros. Pero la historia da un giro contrastante. Al salir de la corte del rey con la deuda cancelada, el siervo sin entrañas se encuentra un consiervo suyo.
Él le debía una parte muy pequeña de lo que le perdonaron. 100 denarios se podían juntar en 100 días de trabajo. Con medio año de espera era suficiente. Pero el siervo no lo perdona. Y por eso toma el nombre de la parábola. Se comporta de manera malvada y sin entrañas y hace que metan a la cárcel a su consiervo. Otros nos deben menos, nos enseña Jesús con esto, de lo que nosotros le debíamos a Dios. Es muy importante darnos cuenta de la pequeñez y el egocentrismo en nuestras ofensas. Por favor. Vamos a leer Mateo 18. Del 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se lo dijeron al Señor, al rey. Entonces, llamándole el Señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagaran todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará contigo, si no perdonas de todo corazón a tu hermano sus ofensas. Cierra sus ojos. Vamos a entrar y bien, ya vamos a terminar. Dándonos cuenta primero que 10,000 talentos habla de una suma estratosférica y que nosotros, muertos en delitos y pecados, no podíamos pagar por nuestra salvación. El Rey misericordioso perdona todas las deudas, pero muchas veces nos ha pasado como este siervo malvado, que cuando alguien nos ofende, que cuando alguien nos hace algo, nosotros no queremos perdonar. Yo no minimizo que muchas veces la gente nos ha hecho daño. Yo no minimizo el daño que hace la traición, el chisme, la infidelidad, tal vez cuando alguien te robó o te hizo una tranza. Yo no minimizo lo que se siente cuando se burlan de ti. Pero ¿te imaginas si Dios nos tratara así como nosotros tratamos? Él le dice: no deberías de tener misericordia de los demás como yo tuve misericordia de ti. El perdonar de un cristiano no se basa en la gravedad de las ofensas que nos hicieron. No me hizo cosas tan graves, lo perdono. Me hizo algo muy grave, no lo puedo perdonar. Cuando un cristiano perdona, es basado en el perdón recibido por Dios. Mi Dios me perdonó una deuda impagable, por eso yo perdono todo lo que me hace. Pero no se queda ahí. El perdón en un cristiano es un estilo de vida. Por eso le dice 70 veces 7. No solamente es una vez, amado hermano y hermana. Si te han hecho algo 2 o 3 o más veces, incontable número de veces, el perdonar en un cristiano no es de una vez, es un estilo de vida. Nosotros teníamos una gran deuda que ha sido perdonada. Comparado con esa gran deuda, las demás ofensas que nos hacen es nada. Entonces, vivimos una vida de perdón continuo delante de Dios. Esa es la enseñanza
simple pero poderosa que tiene esta parábola. Yo quiero extenderla un poquito más específicamente a esta iglesia. Recordemos, amados hermanos, sigan los ojos cerrados, que ser una iglesia de sana doctrina no significa ser una iglesia con alto contenido doctrinal solamente. La sana doctrina debe de dar buenos frutos, porque por el fruto seremos conocidos. Dios ha tenido a bien a sacarnos, Dios ha tenido a bien elegirnos, Dios ha tenido a bien volvernos una iglesia de sana doctrina. Pero si nosotros nos envanecemos por esa sana doctrina y no perdonamos un acto tan fácil, tan mínimo, tan básico para un cristiano, no llevamos un estilo de vida de perdón, toda esa sana doctrina se está convirtiendo únicamente en mi mayor temor, que es información en nuestra cabeza y nada más. Dios es bueno, nos ha hecho sana doctrina, una iglesia en sana doctrina. Pero si no lo estamos viviendo y no lo estamos aplicando y no vivimos una vida basada en el perdón, discúlpame, pero somos religiosos nada más. La sana doctrina se lleva a la práctica. No solamente son ideas, teología. La sana doctrina nos muestra quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. La sana doctrina se vive. No es nada más para poner en la manta o en denominación sana doctrina. La mañana entendimos el amor incondicional de Dios. Disfrútalo y lo vas a expresar. Conócelo, disfrútalo. En su momento lo vas a expresar. Pero no te cruces de brazos y digas: yo ya soy sana doctrina, yo ya la estoy del otro lado. Hay quienes se interesan tanto por esto que le dan un auge desmedido. Crece más rápido nuestra cabeza que nuestro corazón. Debemos de encontrar el punto medio, debemos de encontrar equilibrio. Es bueno buscar y amar la sana doctrina, pero es excelente, una vez que hallamos esta sana doctrina, expresarla en las áreas, todas las áreas de nuestra vida. No es de la noche a la mañana, es un proceso, pero no implica que no se va a dar. Toda esta parábola, toda esta enseñanza fue para llegar a este punto tan sencillo, pero tan importante. Si tú te jactas de que estás en una iglesia sana, tú volteas a ver tal vez a un pentecostal, sabemos que muchas, y no es que toda su teología y sus prácticas no son bíblicas, son sacadas de contexto. Pero si tú no tienes amor por él y misericordia, y tú no dices: gracias Dios, yo estaba así, me sacaste, voy a orar para que él salga también, lo que estás escuchando aquí solamente se está volviendo información en tu cabeza. Y no estamos mejor que ellos ni que nadie. No estamos mejor ni siquiera que un testigo, tal vez. Cierre sus ojos y quédese con esto en su corazón. Tenemos que guardar esto con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestro corazón. La sana doctrina se aprende, pero también se expresa en su momento. Gracias, maravilloso Dios. Así como tú perdonaste una deuda infinita llamada pecado en nuestras vidas, una deuda que nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos, tú la llevaste en la cruz del Calvario. Por eso dijiste: consumado es. Ahí nos redimiste, ahí nos compraste a precio de sangre. Pero ahora los que nos deben, que no se compara en nada con lo que nosotros te debíamos, también queremos perdonarlos, Señor.
perdonarlos de todo corazón. Aunque nos hayan dolido, aunque nos hayan dañado, aunque se hayan burlado, aunque nos hayan hecho, nos perdonamos, Señor, porque nuestro perdón no está basado